Abre mis ojos, déjame verte. Sí, Señor. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Padre, en esta mañana pedimos que podamos tener una nueva revelación de ti, Señor. Abre nuestros ojos, que podamos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para tus hijos, Señor. Que haya una nueva revelación de tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra en este día y pido que sea viva dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor una vez más. Gracias. Gracias. Aleluya. Quiero hablarles acerca de un tema que ha estado dando vuelta en mi corazón durante varias semanas. Y quiero hablarles de un tema que se intitula El poder de una mente renovada. Nada es tan poderoso como una mente renovada. Dígale al que está a su lado, nada es tan poderoso como una mente renovada. Tú puedes renovar tu vestuario, tu peinado, puedes cambiar de domicilio, puedes cambiar de cónyuge, puedes cambiar de iglesia. Pero si no cambias tu forma de pensar, las mismas experiencias que has tenido en el pasado se han de repetir una y otra vez, porque solo cambias cosas que son externas, pero en tu interior tú sigues igual. Nada es tan poderoso como una mente renovada. Y quiero leerles de la epístola a los Hebreos en el capítulo 12, si usted tiene su Biblia, su iPad, iPhone, lo que sea que usted usa para leer la Biblia. Quiero leerles unos versículos, empezando con el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El versículo 17 que acabo de leer, a mi entender, es uno de los más tristes en la Biblia. Esa herencia era de Esaú, era para él. Con lágrimas procuró obtenerla después de haberla perdido, pero la Biblia dice que fue en vano. Fue desechado porque no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y en esta mañana quiero decirles que hay iglesias que hablan mucho de la paternidad de Dios, lo que es correcto, pero lo hacen en una forma incompleta. Dejan fuera el hecho que Dios, siendo un buen padre, disciplina a sus hijos. Es un padre que cuando Él disciplina, Él no cree en quitarle el celular al hijo por unas horas o por unos días. Es un padre que cuando Él disciplina a su hijo, Él no cree que el hijo tiene que ir a su habitación sin cenar esta noche y sin mirar la televisión.
es un padre a la antigua, es un padre que no ha leído los últimos manuales de cómo disciplinar a su hijo. Él cree en la corrección. Y hay cosas que si un hijo de Dios hace, ha de causar la corrección de Dios en su vida. Cuando nuestros hijos vivían en casa, nosotros le enseñamos que sus acciones causan repercusiones. Si sus acciones son malas, eventualmente han de pagar las consecuencias. Y si yo como padre no los corrijo, entonces más adelante en la vida alguien los ha de corregir. Vendrá un carabinero, habrá un juez, habrá un jefe, habrá una esposa, habrá una suegra. Alguien los ha de corregir. Y quiero decirles que no importa quién eres, tú no puedes escapar de las consecuencias de tus acciones. Y digo esto porque he conocido a personas que piensan que tienen un trato especial con Dios. Ellos tienen una carta blanca de parte de Dios, un cheque en blanco, y que pueden hacer todo lo que le viene en gana sin sufrir las consecuencias por sus acciones. La realidad de las cosas es que toda acción produce una reacción. Toda acción trae consigo sus consecuencias. Y la Biblia es clara, si Dios te ama, Dios te corrige. Todos sabemos que la corrección no es agradable y ninguno de nosotros cuando somos corregidos o cuando éramos corregidos aún como niños, recibimos la corrección con gratitud. Ninguno de mis 3 hijos me dijo, gracias papá por corregirme. Ninguno de ellos dijo, gracias por el castigo. Hasta años después, cuando ya me había olvidado de que lo había castigado por algo. Sin embargo, es esa corrección la declaración de paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Es la confirmación de que Él es nuestro Padre. Otros pueden hacer lo que quieren y no hay corrección de parte de Dios. Y uno dice, ¿por qué Él puede hacer tal cosa y nada le sucede? Y si yo lo hago, sufro las consecuencias. Porque esa otra persona es hijo de un padre desconocido, mientras que tú eres hijo de Dios. Y Dios te ama y te ama lo suficiente como para corregirte. Y hay varias formas en que Dios utiliza para corregirnos. A veces es una forma emocional, a veces es una forma financiera, a veces es a través de relaciones de personas que están a nuestro alrededor. Pero siempre habrá una forma en que Dios nos ha de corregir cada vez que nosotros salimos de lo que es correcto para un hijo de Dios. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento no es algo que produzca gozo, pero el resultado de esa disciplina da un fruto de justicia, de bien. Y esa disciplina previene que cosas peores nos puedan suceder en nuestra vida. Es una de esas famosas barreras de protección que se está hablando los domingos por la noche aquí en los cultos en la catedral. Y los versos siguientes, el 12 y el 13, dicen, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Deja que la disciplina sea sanada en tu vida. Hay los que se rebelan cuando son disciplinados y no quieren ser sanados. Deje que sane. Porque cuando termina la disciplina. Se acabó. No hay más. Parece una frase de más. Yo estaba leyendo esto durante toda la semana. Eso de que sea sanado. Porque uno piensa que si uno está enfermo, uno quiere ser sanado. Yo soy un mal enfermo. Yo no tengo paciencia como para estar en cama. Yo no puedo ser un enfermo de esos ejemplares que hay, que están siempre. No. Para mí, déjenme, no importa, me duele, da igual. Me pongo en pie, tengo que hacer algo, voy a ir a algún sitio, me da igual. Y yo pienso que todos piensan de la misma forma.
Pero no, no es así, sino que uno tiene que querer ser sanado. Por eso a mí siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús se le acerca a un ciego y le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué hago? ¿Qué quieres de mí? Es obvio que si estás ciego, lo que tú quieres es ver, pero la verdad es que no es así, porque hay aquellos que prefieren su cojera, porque le da una excusa para portarse como le da la gana. Es que soy así porque tengo la presión alta, ¿ok? Es que me pongo nervioso porque se me baja la presión. Es que yo tengo una enfermedad y no quieren sanar porque les da la excusa para portarse de la forma que se portan. Y el escritor de esta epístola luego agrega lo siguiente, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Son dos cosas fáciles de entender, porque en cuanto a la paz, ¿cómo puede uno decir que ama a Dios a quien no ha visto y odia a su hermano a quien ve constantemente? En otras palabras, seguramente es Pablo el autor de este capítulo. Él está diciendo, evita los conflictos. No entremos en discusiones vanas. No busquemos pleitos, sino que sigamos la paz con todos. Tranquilos, no entremos en conflictos. Pero eso de la santidad nos confunde porque hemos oído a través de la vida tantas definiciones de lo que es la santidad. Yo recuerdo claramente cuando un predicador desde nuestro púlpito en cierta ocasión dijo que para él era santo, se declaró a sí mismo santo, porque él nunca había bebido una bebida alcohólica en toda su vida. Entonces aquí en Chile no hay muchos santos que digamos, quedan 15 o 20 nada más. Se nos ha enseñado que la santidad se demuestra de la forma que nosotros nos vestimos. Entonces, si usted viene con blue jeans a la iglesia, entonces usted no es santo. Vuestro pastor no es santo porque tiene la camisa fuera del pantalón. ¿Me entienden? Y las mujeres que vienen a esta iglesia con pantalón no son santas porque la forma de vestir, por la forma de vestir, usted es santo o no. Uno no puede, se nos dice que si tú vas a tal sitio, si vas al estadio, si vas a tal otro lugar, si vas al cine, qué sé yo, dejas de ser santo. Pero en realidad ser santo significa ser apartado de las cosas que desagradan a Dios, y es por eso que sin santidad no hemos de ver a Dios, ni tampoco hemos de ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Santidad es odiar lo que Dios odia, amar lo que Dios ama. Uno no puede vivir de acuerdo a las reglas de este mundo y ver el propósito de Dios en su vida. Uno no puede adoptar la moralidad de este mundo y pretender cumplir con el propósito de Dios para su vida. No lo puede hacer, porque sin santidad no has de ver el propósito de Dios para tu vida. Y el autor de Hebreos nos quiere ayudar a que nosotros podamos vivir como hijos de Dios, y nos dice el por qué algunos no alcanzan la gracia de Dios. Y empieza a hablar con esos pecados que son ocultos, esos pecados que son del alma, esos pecados que son del espíritu. Son pecados que no son evidentes y muchas veces ni siquiera son considerados como pecados, pero sí lo son. El versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche bien lo que dice este versículo. Usted puede dejar de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí el apóstol al escribir esta parte de la Biblia nos habla de amargura. Nos habla de cosas que no se ven. Usted no ve la envidia. Usted no ve necesariamente el racismo o la xenofobia. Son pecados que otros no pueden ver hasta que es demasiado tarde. El ser odioso, amargado, malicioso, antagonista. Usted no ve esto hasta que comienza a acercarse y es íntimo tal vez con esta persona o tal vez convive con él.
Porque usted, hermana, cuando se casó, usted no sabía que el hombre con el que se casó iba a ser violento con usted. Usted no sabía que esa persona con la que usted se casó iba a ser un alcohólico empedernido e iba a gastar todo el dinero que entraba en la familia. Lo iba a gastar en alcohol y drogas y tal vez otras mujeres. Usted no sabía eso. Y lo supo demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya no había vuelta atrás. Tal vez usted, hermano, no sabe que esa verdad que usted conquistó y llevó al altar es una mujer rencillosa, es una gotera imparable. Usted no lo sabe hasta que se casó, tiene un anillo al dedo, ya es demasiado tarde. Y estos son los pecados ocultos en el corazón de una persona y no se pueden ver hasta demasiado tarde. Y son los pecados que nos apartan de la gracia de Dios. No la podemos recibir. Nadie sospechaba de Judas. Judas estaba en todos los cultos. Cada vez que Jesús predicó, Judas estaba en el primer banco. Judas alababa al Señor como todos los demás. Levanten las manos, y ahí estaba Judas, dándole vueltas, saltando, haciendo todo lo que tenía que hacer. En su apariencia externa no había señal alguno de que era un amargado y que iba a traicionar al Maestro. Él dejó que Cristo, mire usted, él dejó que Cristo le lavara los pies momentos antes de que él mismo, Judas mismo, iba a traicionar al Señor. Su apariencia es una, pero su espíritu es otro. Usted sabe que si una persona viene a la iglesia no significa que es seguidor de Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia y tienen otros motivos por venir a la iglesia. Y estos son los pecados del corazón que nos estorban y contaminan a otros. Y aquí se menciona amargura porque en la vida nos hemos de enfrentar con situaciones que si no cuidamos nuestra forma de pensar, nos hemos de amargar. Si no fuera así, no estaría mencionado en la Biblia. Eventualmente la vida nos ha de tentar a que nos amarguemos. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Usted conoce a alguien amargado? Tal vez usted es amargado. ¿Por qué usted le tiene mala a esa persona? ¿Por qué cada vez que usted ve tal persona, usted tiene ganas de estrangularlo? ¿Por qué su estado de ánimo cambia cuando él o ella entra en su habitación? Esa actitud tan pequeña contamina y estorba todos los dones que usted tiene y sabe que esa amargura ha de destruir su futuro. Y estos pecados del corazón no se ven a menos que uno sea muy cercano con esa persona. Y usted vive con alguien que todos los demás piensan que es una buena persona. Hay personas que se le acercan y dicen, oh, hermana, tienes un excelente marido. Y usted dice usted sonríe y dice, sí. Pero dentro de usted dice, si solo supiera cómo es mi marido. Pecados que son invisibles hasta que es demasiado tarde. Contaminan, estorban. Y en el verso que sigue, comienza a hablarnos ya de pecados que son evidentes, son pecados de la carne. El verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí el apóstol, supongo que es Pablo, vamos a decir que es Pablo, ya se mete en cosas íntimas. Él comienza a hablar acerca de fornicación. Está hablando de lo que uno hace con el cuerpo. Y dice que se convierten en profanos. Y profanidad tiene que ver también con la actitud del corazón. Esaú fue profano porque consideró la primogenitura de menos valor que un plato de sopa. Lo temporal de más valor que lo eterno. Profano es lo contrario de sagrado.
Profano transforma lo sagrado en algo inmundo. Uno profana lo sagrado. Y los que se apartan de Dios no solamente cambian su forma de vivir, sino que también se nota que se han apartado y alejado de Dios porque cambian su forma de hablar. Dicen profanidades. Dicen profanidades no porque dicen garabatos, porque decir garabatos es una cosa y decir profanidades es otra. Dicen profanidades porque lo que antes ellos consideraban como algo santo, lo convierten en algo que ya no es. Entonces usted ve una persona que se aparta de Dios y se aparta de su esposa y comienza a convivir y a vivir con 4 o 5, lo que sea. Y cuando comienza usted a hablar con él, él le dice, no, es que el matrimonio no es exactamente como dice la Biblia. Sí, pero hace un año tú predicabas desde el púlpito que el matrimonio era así. Y ahora que estás en una relación ilícita, tú estás diciendo que no lo es. Está profanando algo que es santo. Y comienzan a decir, no, vivir en la inmoralidad, eso es aceptable. La Biblia dice que llama lo malo como bueno y lo bueno como malo. Tuercen la verdad para amoldarla a su voluntad. Se transforma en lo que Pablo describe a la iglesia en Roma, a personas que tienen una mente depravada, reprobada. Y el evangelio es corrompido por esa actitud del corazón. Y esta persona permite que su carne tome todas las decisiones y no puede controlar los deseos de la carne. En una sociedad que es amoral, donde ya nada es inmoral y lo que es moral es relativo, nos dejamos llevar por esa filosofía y por consiguiente perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Hijos, hijas de Dios que viven en fornicación y lo ven como algo normal. Sexo prematrimonial, normal. Los veo alabando al Señor y están llenos hasta las orejas de fornicación. Aún entre los casados hay los que tienen problemas con la moralidad. Su esposa no puede confiar en usted. Ella desearía mucho ponerle un GPS para saber dónde está usted en realidad. Porque esa llamada que usted hace por la tarde, querida, voy a llegar tarde porque tengo cosas que hacer en la oficina, ya no le convence. Y saben, estos pecados son groseros, son feos. Pero una de las consecuencias de estos pecados es que afecta nuestro juicio y ciega nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y la Biblia aquí dice que Esaú era tanto inmoral como también era profano. Y entonces, como no podemos nosotros tomar buenas decisiones, vendemos nuestra herencia por un plato de cualquier cosa y cambiamos nuestro derecho de hijo por el pensamiento profano de este mundo. Y cuando eso sucede, perdemos ventanas de oportunidad porque no las vemos apetecibles para nuestra carne y tomamos decisiones profanas con las que vamos a tener que vivir el resto de nuestros días, y las consecuencias de esas decisiones carnales no solamente las sufrimos nosotros, que eso ya es suficiente, sino que también lo sufre nuestro cónyuge y lo sufre la segunda generación, nuestros hijos y nuestros nietos. Y luego lloramos las oportunidades que perdimos porque no supimos controlar la carne. Perdemos poder, perdemos influencia sobre otros, perdemos finanzas, no somos capaces de tomar decisiones financieras correctas. Uno termina comprando lo que quiere y mendigando por lo que necesita. Se acuesta con quien quiere y le miente a quien realmente ama. Y hay silencio en esta sala, en esta mañana. Y aprovecho para preguntarles, ¿hay algo que usted nunca haría?
¿Hay alguna línea que usted traza y dice, de esta línea yo no paso? ¿Hay algo que usted nunca diría? ¿Hay algún sitio al cual usted nunca ha de ir? Porque en algún momento en nuestras vidas debemos de tomar ciertas medidas para controlarnos. Y debemos de decir, hay cosas que yo no voy a hacer. Hay palabras que yo no voy a decir. Y hay lugares a los que yo nunca he de ir. Porque si no lo hacemos, Esaú es nuestro ejemplo. Esaú, ese nombre se menciona no muchas veces en la Biblia. Cuando oímos hablar acerca de Dios, siempre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En realidad debía ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Esaú era el que debía heredar los bienes de su padre y los bienes de su abuelo que todavía vivía. También debía ser el heredero de las promesas espirituales, pero Esaú lo perdió todo porque no pudo controlar el apetito de la carne. Él tenía hambre. Había estado cazando todo el día en el bosque y cuando llega a su casa, su hermano Jacob había recién preparado una rica cazuela de pava. Y Esaú tenía hambre. Y Jacob le hace un trato, le dice, mi cazuela por tu primogenitura. Y cuando leo esto al principio yo les iba a decir, Jacob lo engañó. Pero después comencé a pensarlo mejor. Y llegué a la conclusión de que Jacob, le damos demasiada honra a Jacob, mucho crédito a Jacob, pero yo creo que en realidad no fue así. Yo creo que Esaú era un estúpido. Si yo le digo a usted, te doy este pañuelo por tu Mercedes-Benz del año, porque estás resfriado y necesitas soplarte la nariz, y usted me toma el pañuelo y me da las llaves de su auto y vuelve a casa en la Transantiago y su esposa le pregunta, ¿dónde está el Mercedes? Y usted le dice, lo cambié por un pañuelo. ¿Qué le va a decir su esposa? Estúpido, le va a decir. Sopa, un plato de sopa por tu primogenitura, estúpido. Sopa, un plato de sopa por la herencia de Abraham. Un plato de sopa por los derechos legales de un primogénito. Un plato de sopa por los beneficios de ser el primogénito. Un plato de sopa por tu futuro. Comprometes tu destino por un plato de sopa. ¿Eres estúpido o te caíste de la cama? Esaú era estúpido porque tomó una decisión que afecta a su futuro basada en una necesidad temporal. Solo un estúpido decide de esa manera. El hambre ha de pasar y tendrás otra oportunidad para comer. Esa frustración ha de pasar y tendrás otra oportunidad. Esa soledad ha de pasar y habrá otra oportunidad. Entonces, en esta mañana quiero hacerle la pregunta, ¿usted conoce a alguien que es estúpido? Me da un poco de agua, por favor. ¿Algún estúpido que ha cambiado su familia por 30 minutos de placer? Gracias. Y quiero decirles que todos en algún momento hemos hecho algo estúpido. Que levante la mano aquel que en algún momento no ha hecho una estupidez. Y no me refiero a la inmoralidad. ¿Ok? Yo he hecho cosas muy estúpidas en mi vida. Y Sharon está ahí sonriendo, pero que no sonría mucho porque ella también ha hecho cosas muy estúpidas en la vida. De hecho, yo he hecho cosas tan estúpidas que yo me gradué con un doctorado en estupidez. Mil y una vez me he preguntado cómo pude hacer algo sentado en la cama pensando, pero ¿cómo pude yo
hacer algo tan estúpido? Yo tengo una estupidez admirable. Pero mire al que está a su lado, porque también él es un doctor en estupidez. El único consuelo que tengo es que la ley de vida me dice que uno no puede llegar a mi edad sin ocasionalmente cometer algo estúpido. Y a mí en esta mañana no me molesta tanto que Esaú haya cometido algo estúpido. Lo que me molesta es que somos tan arrogantes en juzgar la estupidez ajena. Nos viene un ataque de amnesia y nos olvidamos de lo estúpido que nosotros en ocasiones hemos sido. ¿Quién no ha invertido dinero en algo estúpido? ¿Quién no se ha cambiado de empleo y después dice qué estupidez más grande que hice? En algún momento todos los que estamos bajo este techo hemos tomado una decisión estúpida. Y usted y yo debemos seguir viviendo y vivimos con las consecuencias de esa estupidez. Unos 9 meses después, otros 3, 15 años después, siguen sufriendo las consecuencias de esa acción estúpida. Pero lo trágico de la historia no es que Esaú cometió una estupidez, porque todos cometemos estupideces. Lo trágico es que cuando Esaú intentó arrepentirse de esa decisión, la Biblia dice con llanto, con lágrimas, no halló ese arrepentimiento. El versículo 17, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y él perdió su futuro, no por su estupidez, sino porque no pudo cambiar lo que él mismo echó a andar. Y en realidad de eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana. Quiero hablarles de lo que significa estar encerrados en una forma de pensar de la que no puede escapar. Y aunque usted busque la oportunidad de arrepentimiento con llanto, se siente atrapado y comete el mismo error una y otra vez y no sabe cómo salir de ese círculo vicioso. Son los que siguen viviendo más allá de lo que las finanzas que tiene les permite vivir. Son los que vuelven a la misma droga. Son los que van al mismo motel. Son los que cometen el mismo error una y otra vez. Son los que siguen comprando esa botella de pisco. Y la frustración más grande que existe en la vida es querer cambiar y no poder. Esaú buscó arrepentirse, pero no hubo la oportunidad, aunque ella lloró amargamente su estupidez. Él estaba destinado a ser uno de los héroes de la Biblia, pero su nombre es apenas mencionado en la Biblia. Perdió su gran oportunidad por un plato de sopa y la inhabilidad de corregir su error. Todos conocemos a alguien que se ha quedado atrapado en su error. Conozco a personas, a mujeres que se han casado 3, 4 veces y siempre se casan con el mismo tipo de marido. ¿No aprendió nada la primera vez que se casó con un borracho? ¿Por qué te vuelves a casar con un borracho otra vez? Que estás en ese círculo que no lo puedes romper. Y Esaú buscó arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa renovar nuestra mente, cambiar tu forma de pensar. Pero él buscó con lágrimas un cambio en su forma de pensar y no lo encontró. Él trató emocionalmente de cambiar su pensamiento. Buscó arrepentimiento con lágrimas y no lo encontró. Y quiero decirles en esta mañana que una respuesta llena de emoción no es necesariamente un cambio de mente. Lágrimas no son indicación de un cambio interior. Lágrimas tal vez son indicación de un remordimiento, pero no de arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien inundado en lágrimas y lo oímos decir, no lo vuelvo a hacer nunca más, no vuelvo nunca más a hacerlo? Y 3 días después está en lo mismo otra vez.
pueden llorar y mentir a la misma vez. Son lo que se llama en teología lágrimas de cocodrilo. Metanoia significa un cambio de forma de pensar que incluye un cambio de dirección. Ese cambio de forma de pensar que causa que una persona cambie de rumbo, cambia de dirección. Su vida cambia de rumbo. Es ese cambio de forma de pensar tan radical que afecta la forma de vivir de una persona. Es ese momento cuando alguien dice, tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que actuar de otra forma o he de perder mi futuro. No he de volver otra vez a lo que he estado haciendo. No volveré otra vez a mi forma antigua de vivir. Esta semana he aprendido el significado de una palabra técnica, default. Lo vi muchas veces en mi computador y nunca entendí qué porquería es esta palabra, qué será, ¿no? Bueno, significa que mi computadora por defecto, default significa defecto, por defecto, siempre va a un estilo de letra que está ya establecida de fábrica y cada vez que enciendo mi computador, vuelve por defecto a ese estilo de letra. Y si yo quiero cambiar de font, y si yo quiero cambiar de estilo de letra, yo tengo que cambiar las instrucciones y tengo que volver a configurar mi computador. Y yo creo que hay personas aquí en Chile que tienen una vida por default. Hay los que tienen un estilo de vida en la iglesia, pero cuando salen de ella, vuelven a su estado original. Tienen un estilo de vida en el trabajo, pero cuando salen de allí, vuelven a su estado original. Tienen un estilo de vida cuando están cerca de ciertas personas, pero cuando están solos, vuelven a su estilo original. Vuelven a su estilo de vida antiguo. Y lloran. Esaú lloró. Amargamente lloró. Gritan. En algunos casos oran, pero siguen volviendo a lo mismo. Y usted ora y dice, Padre, ¿por qué vuelvo a lo mismo una y otra vez? He ido a la iglesia fielmente, hasta he estado diezmando, canto, oro. ¿Por qué sigo en lo mismo? Porque mientras tú no cambies tu default, siempre has de volver a lo mismo, porque no ha cambiado tu forma de pensar. No se ha renovado tu mente. Y si no renuevas tu mente, no hay un cambio en tu vida. Te cambias de amigos, cambias de dirección, cambias tu número de teléfono, cambias las canciones que antes cantabas por otras. Has cambiado todo menos tu forma de pensar. Por eso es tan poderoso como no hay nada tan poderoso como una mente renovada. Hay aquellos que han estado en droga hasta que un día dijeron, no solamente me he de cambiar mi forma de vestir y he de cambiar mis amistades, sino que he de renovar mi mente y de ir en una dirección, cambian de dirección. Hay un arrepentimiento, hay una metanoia, hay un cambio de pensamiento que produce un cambio de dirección en sus vidas. Hay mujeres en la iglesia que antes eran fáciles, con una sola palabra la metían en cualquier cama. Pero un día usted decide, he de cambiar mi mente, ya no he de vivir en esa forma, no me he de vestir así, no me voy a vestir de esa manera, pero es más que simplemente cambiar mi ropa o mi forma de peinarme. He de cambiar mi forma de pensar y usted tiene metanoia en su vida, tiene un verdadero arrepentimiento en su vida y esa forma de pensar le causa, ese cambio de forma de pensar le causa un cambio de dirección en su vida y no hay más camas ajenas para usted. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento y por eso no hay nada más poderoso que una mente renovada. Si cambias tu forma de pensar,
no importa quién venga en tu contra, no te ha de convencer, porque no hay nada más poderoso que una mente renovada. Hoy cambio mi forma de pensar. Lo que antes me gustaba, hoy me enferma. Tomo la determinación, va a haber un cambio en mi forma de pensar. No más fornicación, no más adulterio, no más robo, no más mentira, no más borrachera, no más estupidez. Hoy cambio mi forma de pensar. Nada más poderoso que una mente renovada. No hay nada más poderoso que una mente renovada. No hay nada más poderoso que una mente que ha sido renovada. Cambio el default de mi mente. No vuelvo a lo mismo. No vuelvo a lo anterior. No voy a ser alguien en la iglesia y otro en la casa. Quiero tener un nuevo normal. Porque antes lo normal es que yo salga de la iglesia y me porte como un perro, como un cerdo. Ahora quiero tener otro normal. Y no hay nada más poderoso que una mente renovada. No quiero perder mi destino. No quiero comprometer mi futuro por un plato asqueroso de sopa. No quiero volver a mi vida anterior. Quiero empezar una nueva vida hoy en Cristo Jesús. Porque no hay nada tan poderoso como una mente renovada. Yo sé quién soy. Yo sé quién es mi Padre. Y no he de permitir que el mundo me defina. Yo soy hijo del Rey de Reyes. Yo no soy uno cualquiera. Hay muchos cualquieras en Chile. Pero yo soy hijo del Rey de Reyes. Hoy dejo de vivir como uno cualquiera. No quiero ser uno cualquiera. Yo soy hijo del Rey de Reyes. El hijo pródigo estaba en el chiquero rodeado de cerdos, sentado sobre el estiércol de ese animal inmundo. Y la Biblia dice algo muy interesante en cuanto a este hijo pródigo. La Biblia dice que él volvió en sí y salió de ese chiquero para volver a la casa del Padre. ¿Y sabe lo que hizo este hijo pródigo? Todo lo que hizo fue renovar su forma de pensar. Y le aseguro que ese joven nunca más se acercó a un chiquero, nunca más se acercó a un cerdo y nunca más comió chuletas de cerdo. Todo lo que hizo fue cambiar su forma de pensar. Esaú lloró amargamente. El hijo pródigo cambió su mente. La Biblia no dice en ningún sitio de que el hijo pródigo comenzó a llorar y a clamar. ¡Ah! No gritó, sino que renovó su forma de pensar. Y esto es lo que él dijo: yo no voy a vivir en un chiquero. Yo no voy a compartir mi vida con cerdos. Y ni siquiera el olor de haber vivido en un chiquero impidió a que este joven cambiara su forma de pensar y volviera a la casa del Padre. Es un cambio de forma de pensar. No hay nada tan poderoso como una mente renovada, porque esa mente renovada te ha de sacar del chiquero y te ha de llevar a la casa del Padre. Es normal que un cerdo viva en un chiquero. Lo que no es normal es que una oveja viva en un chiquero. Y si usted es hijo, lo normal es que viva en la casa del Padre, no en un chiquero en una provincia lejana. Y por eso en esta mañana yo le declaro que nada es tan poderoso como una mente renovada. Esaú estaba destinado al éxito, pero lo perdió todo porque no quiso cambiar su forma de pensar. Usted no tiene por qué ser alcohólico. Usted no tiene por qué ser un fracasado. Usted puede llorar toda la noche si quiere, pero si no hay un cambio en su forma de pensar, usted ha de morir
alcohólico, ha de morir fracasado, ha de morir en un chiquero. Usted ha de morir lejos de la casa de su padre. Yo no quiero morir en un chiquero. Yo quiero vivir en la casa de mi padre. Yo no quiero estar lejos de mi padre. Ah, sí, de repente mi padre me corrige. Y de repente me da una cojera. Ay, me duele. No puedo caminar bien. Pero es para mi bien. Porque me ayuda a cambiar mi forma de pensar. Amén. Y en esta mañana yo les desafío a ustedes a que haya un cambio, a renovar su mente. Que no hay nada tan poderoso como una mente renovada. Ah, el mundo va a decir esto, pero eso no es lo que a nosotros no nos tiene que afectar lo que el mundo nos dice, no nos tiene que definir lo que el mundo dice. El mundo dice muchas cosas y con el pasar del tiempo van cambiando de opinión y van empeorando en realidad. Nosotros tenemos una forma de pensar y esa es por la que nos valemos. Y en esta mañana yo quiero desafiarlos a que ustedes tomen esa decisión en esta mañana. Y ustedes digan, Señor, hoy decido dejar que tú transformes mi mente. No quiero seguir viviendo como estoy viviendo. No quiero seguir cometiendo el mismo error una y otra vez. Padre, transforma mi mente en esta mañana. Es una decisión que yo tomo. He de aprender de tu palabra y de aplicar lo que aprendo en mi forma de vivir. Y he de declarar lo que tú declaras. He de amar lo que tú amas. He de odiar lo que tú odias. Porque sé que es la única forma en que yo puedo verte a ti, Señor. Quiero cambiar mi forma de pensar. Y en esta mañana yo les invito a que nos pongamos todos en pie por unos instantes. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero invitar a aquella persona que dice, pastor, estas palabras me han tocado. He sentido que el Espíritu Santo me ha hablado a mi corazón. Dios me ha hablado a mi corazón en este día. Y hay ciertas áreas de mi vida en las que yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Yo quiero invitarte a ti a que pases al frente en este instante. Si la palabra del Señor ha tocado tu corazón, yo quiero que pase al frente. En este momento queremos orar con usted. Y queremos orar por usted también. Voy a invitar a Romina y a Claudio que nos dirijan en una alabanza mientras cantamos esta canción o mientras cantan esta canción. ¿Por qué no pasan al frente de esta manera? Ayúdanos, Señor.